Hace ya mucho tiempo que al ser humano le ha surgido la necesidad de construir. Y es a través del tiempo donde se han adquirido las técnicas y los diferentes conocimientos para la construcción. Y no es de menos. La construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras usando los saberes de la ingeniería, arquitectura y el diseño. También se le llama construcción a las obras o edificios que se hacen con este proceso. En un sentido más amplio se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. Y para ello primero tenemos que adquirir los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo dicho proyecto. Por esto acá en Ian Crash Squad te vamos a enseñar lo que son los procesos constructivos a través de un curso de construcción completamente gratuito. Así que espabila, ve y toma tu cinta, porque mediremos de acá hasta el infinito. Cuando miramos una estructura, en este caso vamos a poner el ejemplo con una casa, nos damos cuenta que esta está conformada por diferentes elementos. Cada uno de estos elementos debe de cumplir con una función muy importante, tanto por separado como en conjunto con los demás elementos de la estructura. Y es por ello que analizaremos a fondo y te mostraremos los primeros 11 elementos estructurales básicos en la construcción. Número 1. Las vigas. Las vigas son elementos estructurales horizontales que se utilizan para soportar cargas verticales, como el peso de un techo, paredes u otros elementos superiores. Están diseñadas para resistir flexión y transmitir las cargas a los pilares o paredes de soporte. Las vigas pueden ser de varios materiales, como madera, acero o concreto, y se utilizan para crear la estructura básica de un edificio. De manera resumida, son refuerzos horizontales en la parte superior de los muros. Número 2. Tarrajeo. Esta palabra es comúnmente utilizada en algunos países de habla hispana, especialmente para referirse al proceso de aplicar una capa de mortero o mezcla de cemento sobre las paredes o superficie de un edificio para nivelar, alisar y prepararlas para acabados posteriores como la pintura u otros revestimientos. En pocas palabras, revestimiento que se realiza en paredes y techo con mortero, o sea, cemento y arena fina. Esto para dar un acabado mucho más estético. Número 3. Columna. La columna es un elemento estructural vertical que se utiliza para soportar cargas verticales y transferirla hacia los cimientos o la base de una estructura. Las columnas son elementos clave en la arquitectura y la ingeniería. Y no es para menos, ya que éstas proporcionan estabilidad, resistencia a edificios, puentes y otras construcciones. La función principal de las columnas es transmitir las cargas verticales como el peso de los pisos, techos y elementos estructurales superiores hacia los cimientos y el suelo. Además de esta función de soporte, las columnas también pueden tener un impacto estético en el diseño de un edificio, ya que pueden ser diseñadas en diferentes estilos y formas para complementar la apariencia general de la estructura. Siendo la columna uno de los elementos más importantes de una estructura, vamos a enumerar lo que son ciertas características que debemos de saber. La columna tiene soporte vertical. La función principal de una columna es proporcionar soporte vertical y resistencia a las cargas verticales, evitando el colapso de la estructura. Las columnas distribuyen las cargas.
Las columnas distribuyen las cargas verticales a lo largo de su longitud y transfieren a través de su base hacia los cimientos, lo que asegura que las cargas se disipen de manera uniforme. Las columnas y su resistencia a la compresión. Las columnas deben ser capaces de resistir cargas de compresión, es decir, fuerza que actúan para aplastar o comprimir el material. Por lo tanto, los materiales utilizados para construir columnas, como el concreto armado o acero, deben ser resistentes a la compresión. Las columnas y su estabilidad lateral. Las columnas también pueden proporcionar estabilidad lateral a una estructura, evitando movimientos laterales excesivos debido a factores como el viento o sismos. La columna y su diseño estético. Además de su función estructural, las columnas pueden ser elementos de diseño arquitectónico. Su forma, estilo y ornamentación pueden influir en la apariencia y el carácter estético de un edificio. Las columnas y el espacio interior. En algunos casos, las columnas pueden delinear espacios dentro de un edificio, dividiendo áreas funcionales o decorativas. Basta destacar que las columnas son esenciales en la construcción y desempeñan un papel fundamental en la creación de estructuras seguras y estéticamente agradables. Su diseño y dimensionamiento depende de factores como la carga que deben soportar, el tipo de construcción y las condiciones del sitio. Básicamente, estas son refuerzos verticales o amarres que unen los muros de una vivienda y sobre el que descansa la carga de los techos y las vigas.